Noticias nacionales. Y hablando de la realidad, de lo que ocurre en el Congreso de la República, en horas de la mañana quedó programada la audiencia de primera declaración. Noticias departamentales. Se escasa en el hospital modular de Chiquimula. El acontecer internacional. Esto en Estambul y con el objetivo de la movilización. Reporte del tránsito. El pronóstico del clima. Interacción en las redes sociales. Enlaces en vivo desde las calles. Deportes. Economía. La voz de los analistas. Roberto Wagner, buen día, analista internacional, bienvenido a Viva la Noticia. Viva la Noticia, de lunes a viernes a las 5:45 de la mañana. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión presenta. Con las noticias, un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter afecta gran parte del territorio nacional. Se reportan varias casas en diferentes departamentos con daños. Tengo que ver qué actuar va a tomar el señor presidente constitucional de la República, si va a enviar un mandatario, si va a enviar un informe o si él va a comparecer personalmente. La Comisión Pesquisidora acordó citar para hoy a las partes involucradas en el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. La declaración de la excontadora del partido oficial señala a otros involucrados en el acto de financiamiento ilícito. No me he metido en ningún caso ni familiar ni nacional. En su visita a Quiché, el presidente Jimmy Morales afirma que espera culminar su mandato con un buen trabajo. Es espurio por lo que lo están juzgando. Si el Tribunal Supremo Electoral ya había dictado una medida para ese problema de lo que es el financiamiento del FCN. Vicepresidente Jafet Cabrera considera falsos los hechos por los que se intenta retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. En noticias del mundo, el poderoso huracán Irma causa estragos en varias islas del Caribe. Más de 10 fallecidos en diferentes lugares del mundo. Autoridades ordenan la evacuación de cientos de miles de personas en Miami ante la llegada del huracán Irma. Y tenemos datos de los más de 20 vuelos cancelados hacia este destino. En noticias del deporte, concluye la 8ª fecha del torneo Apertura con la derrota de Comunicaciones, falló en casa y perdió ante Sanarate. Además, le traemos los resultados de la etapa de ayer de la Vuelta a España. Entérese quién es el líder. Hablamos, como siempre, del trabajo de la Comisión Pesquisidora en esta segunda jornada que realizaban. Se aprueba cada uno de los puntos de la agenda de trabajo. Un hombre identificado como un diplomático hondureño fue sorprendido orinando en el Palacio General de los Capitanes en la antigua Guatemala. Arrancamos con la información. Esto es Viva la Noticia. Son las 5 de la mañana con 47 minutos. Qué bueno que nos esté acompañando. Es un gusto poder recibirle en los estudios de Viva la Noticia. Sabemos que Guatemala amanece asustada luego de este temblor que se registraba pasadita a las 10 de la noche con 42 minutos específicamente. Así que bueno, tenemos toda la información de lo que ha sucedido en diferentes departamentos y por supuesto en México, en donde se registraba el epicentro, específicamente en las costas del Pacífico frente a Chiapas. Vamos a seguir hablando también de lo que está sucediendo en cuanto al clima
clima, pero sí, hablamos en primer lugar de este sismo que afecta el territorio nacional. Un fuerte y prolongado, sobre todo temblor, se registraba la noche de este jueves en la ciudad de Guatemala y en varios departamentos. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas mortales. El INSIBUME oficializó que el sismo tuvo una magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter y una duración de 1 minuto con 33 segundos. Por el momento se monitorean los daños en diferentes partes del territorio nacional. Los bomberos municipales, departamentales, reportaron el colapso de paredes y viviendas con daños en San Marcos, Quiché y Quetzaltenango. Dentro de unos minutos tenemos llamadas específicas para que nos amplíen la información de lo que ha sucedido en cada uno de estos lugares. En su primer informe preliminar, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó daños en los departamentos de Zacatepeques, Quetzaltenango, Huehuetenango y está monitoreando 14 regiones para poder verificar si hay consecuencias de este temblor. Las cifras son bastante alarmantes. Hablamos de 12 incidentes, 85 personas afectadas, 17 personas damnificadas, 24 viviendas con daños severos y 2 viviendas con daños moderados. El epicentro del sismo fue a 346.8 kilómetros al oeste de San Marcos, frente a las costas mexicanas. La red de telefonía e internet registró fallas momentos después del movimiento. Por su parte, en el área de México, el fuerte temblor fue de magnitud 8.4, catalogado como un terremoto por el propio presidente Enrique Peña Nieto. Esto fue frente a la costa pacífica de ese país. Y vamos a hablar, sí, de lo que ha sucedido en México, porque se tienen detalles preliminares del daño que ha ocasionado este catalogado terremoto por las propias autoridades de este lugar. Este sismo de 8.2 en la costa del Pacífico mexicano, el mayor en los últimos 100 años en ese país, dejó al menos 15 muertos en los estados de Tabasco y Chiapas en la noche de ayer y fue sentido por alrededor de 50 millones de ciudadanos. En la costa del Pacífico Central y Sur de México se mantiene además una alerta de tsunami ante la eventualidad de que se registren olas de hasta 4 metros, por lo que se ha procedido a evacuar a las poblaciones costeras. Tenemos lamentablemente el reporte de 3 personas que fallecieron por una barda caída en Chiapas. Esto era lo que explicaba el presidente Enrique Peña Nieto, quien se desplazó a la sede del Centro Nacional de Prevención de Desastres para poder monitorear la situación en este país vecino. Las autoridades establecieron la magnitud del temblor de 8.2 tras anunciarlo inicialmente en 8 y posteriormente en 8.4. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, confirmó que 2 de las 3 víctimas son mujeres de la localidad de San Cristóbal de las Casas que murieron por un derrumbe de vivienda. Arturo Nuño, gobernador de Tabasco, reportó de su lado 2 menores muertos, uno por la caída de la barda y otro, un recién nacido, al quedar sin corriente eléctrica el respirador al que estaba conectado. Esto es parte de la información que se tiene, información preliminar de lo que está sucediendo en México, entonces, en donde se reportan más de 15 víctimas mortales en este lugar luego de este fuerte terremoto de 8.3 grados en la escala de Richter. Tenemos más información para compartir con todos ustedes y es que se cancela en Guatemala esta alerta de tsunami. Ahí tiene usted en pantalla la información. De acuerdo a información oceanográfica de La Boya en Acapulco, no se produjo alteración significante en el oleaje de las costas del Pacífico. En Puerto San José, Zipacate y Champerico no se reporta ninguna alteración en el oleaje hasta el momento. Por lo tanto, el INSIBUME cancela la alerta de tsunami para Guatemala. El INSIBUME sí mantiene el monitoreo constante y comunicación con los centros oceanográficos de la región. Se tienen algunas recomendaciones por parte de la CONRED, sobre todo informar a las autoridades portuarias y entidades de emergencia, así como mantener las precauciones necesarias. Teníamos que arrancar nuestro programa con información importante de lo que sucedía entonces anoche en Guatemala y en México, pero tenemos que hablar también del clima. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles serán las características que nos estarán acompañando en las próximas horas en la ciudad de Guatemala? La temperatura actual, 17 grados centígrados con nublados parciales y totales, sobre todo en horas de la tarde para toda la meseta central. Mucha atención en la costa sur. Las probabilidades de lluvia en este lugar son aún más fuertes. Además, recordemos que por diferentes sistemas que se están formando podría ingresar una onda del este al territorio nacional para que este fin de semana pues se tengan algunas lluvias fuertes. Además, en tan solo minutos estaremos hablando de todo lo que está sucediendo con Irma, que se ha catalogado ya como el huracán más fuerte en la historia del mundo. Tenemos detalles de esto ya con Lorraine Quinto, que nos amplía la información. Mientras tanto, cuando son las 5 de la mañana con 52 minutos, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala. Y sí,
tiembla. Este temblor de los más prolongados en la historia, según han reportado diferentes personas, diferentes guatemaltecos, en todos los departamentos del país, de 1 minuto con 32 segundos. Este fuerte y prolongado temblor se registraba en la noche del jueves en la ciudad de Guatemala y en varios departamentos. Hasta el momento, los socorristas realizan la supervisión de áreas para verificar si existen personas afectadas. Vea usted estas imágenes, lo que ha sucedido en Guatemala. Además, el INSIBUME informó que el fuerte sismo tuvo una duración de 32 segundos, aunque la población tuvo la percepción de que fue más prolongado, de hasta 1 minuto con 20 segundos, según los reportes. Los bomberos municipales, departamentales informaron que no tienen reportes de víctimas. Imágenes que surgían anoche daban cuenta de los primeros daños materiales que muestran colapso de paredes en varios departamentos. Hablamos de Chichicastenango, hablamos de Quiché, hablamos de San Marcos. El epicentro fue a 203 kilómetros al oeste de San Marcos, de acuerdo con el INSIBUME. La red de telefonía e internet registró fallas momentos después del movimiento. El sismo causó un cortocircuito en el tendido eléctrico en Chimaltenango. Y por su parte, el presidente Jimmy Morales dijo a altas horas de la noche que estarán evaluando los daños de este temblor para decidir si suspenden clases en todo el territorio nacional este día. Una vivienda se desplomó en Canillá, Quiché, por el fuerte temblor. Sin embargo, afortunadamente, los bomberos no reportan víctimas de este suceso. En San Gabriel, Suchitepeques, la Iglesia Católica sufrió daños en su infraestructura. En el área no se reportaron mayores novedades. El INSIBUME informa que el fuerte sismo tuvo una duración de 32 segundos, aunque, como les digo, y según informe de la población, la percepción fue de 1 minuto con 32 segundos, según reportes de diferentes autoridades alrededor del territorio nacional. Bueno, dejamos de lado por el momento la información de este temblor, de este terremoto en México, para hablar de la coyuntura nacional. Y para hablar de eso, definitivamente nos tenemos que enfocar en lo que está sucediendo en el Congreso de la República con la Comisión Pesquisidora. Y es que en el segundo día de labores de la misma para Jimmy Morales, los diputados aprobaron el cronograma de actividades. La Comisión Legislativa, que analiza el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por el delito de financiación electoral ilícita, provocó para hoy al mandatario Jimmy Morales a presentar su declaración. Según el cronograma aprobado por el ente que preside el diputado opositor Julio Ixcamey, el jefe de Estado debe presentarse de 4 a 5 de la tarde. Debido a que Morales aún goza de inmunidad, no está obligado a comparecer personalmente ante la comisión y puede enviar a un representante. Para hoy se espera la ratificación del Ministerio Público y la CICIG, además de la comparecencia de Morales, autoridades del Tribunal Supremo Electoral y la Intendencia de Verificación Especial. Las notificaciones de citación fueron enviadas por la comisión a cada una de las partes para que acudan en los horarios definidos para rendir sus informes. La comisión espera recibir mañana la información solicitada y en base a ello realizar los análisis pertinentes para elaborar el informe circunstanciado que tienen previsto discutir y aprobar el próximo domingo para remitirlo al Pleno del Congreso. El presidente de la comisión, estamos hablando del diputado Julio Ixcamey de la UNE, adelantó que si la pesquisidora no recibe los informes en los tiempos solicitados, se podría atrasar la entrega del informe circunstanciado. Y como todas las mañanas, les presentamos diferentes declaraciones que se dan por parte de los diferentes organismos del Estado. Y en esta ocasión nos vamos a ubicar en el organismo ejecutivo, con declaraciones que daba el vicepresidente de la República, porque el proceso de antejuicio que se realiza al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por el delito de financiación electoral ilícita es espurio porque han inventado pruebas. Estas eran las palabras del vicepresidente Jafet Cabrera. Es espurio por lo que están procesando al presidente Jimmy Morales, sostuvo Cabrera durante una actividad pública en la antigua Guatemala, en Zacatepeques, relacionada con las festividades de los 196 años de independencia del país de la corona española. Para el vicepresidente, la denuncia presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra de Morales no tiene sentido jurídico. Cabrera agregó que está listo para apoyar a Morales y resaltó que vamos a terminar la presidencia. Él recalcaba que porque es espurio lo que se está juzgando, lo que yo estoy haciendo es apoyar al presidente y estoy dispuesto a seguir trabajando. Esas eran las palabras entonces de el vicepresidente. Estas palabras se producían mientras la comisión conformada por el Congreso analizaba entonces ese voluminoso expediente judicial para determinar si es procedente o no recomendar que se levante la inmunidad al presidente.
Bueno, y como se lo platicábamos hace unos minutos, mientras tanto las actividades del presidente Jimmy Morales continúan y se trasladaba ayer hasta el occidente de la República, específicamente a Quiché, en donde tenía una agenda bastante cargada, y lo veíamos entonces dar algunas declaraciones. Él llegaba a este departamento para inaugurar la primera fase de un tramo carretero que comunicará a San Andrés Sacabajá con la cabecera departamental y nuevamente evitó hablar con la prensa. Morales inauguró la primera fase de un tramo carretero de 12 kilómetros que comunicará a Santa Cruz del Quiché con San Andrés Sacabajá. El mandatario se dirigió a los asistentes, a quienes dijo que el costo de la construcción de carreteras se ha reducido entre 30 y 50% en comparación a lo que se cobraba antes. Previo a la actividad, uno de los transportistas que participó en el evento dijo que su presencia en el lugar era motivada únicamente por recibir la carretera, que les será de mucho beneficio, pero dejó claro que no iban a apoyar a ninguna persona en especial. El presidente habló en su discurso sobre los trabajos de ampliación de la ruta interamericana en Chimaltenango y dijo que se preparan proyectos para que otros departamentos no se pongan celosos. El mandatario también mencionó que no ha dado ni un paso atrás en lo que se ha propuesto, sin especificar a qué se refería. También mencionó que ha respetado la Constitución, lo que dicen las Cortes, y que no ha intervenido en ningún proceso. Me voy contento, me voy alegre, todavía no satisfecho. Hasta el último día que Dios me permita, y Dios mediante será el 14 de enero del 2020, estaré diciendo, quizás pude esforzarme más. Esto eran las palabras del presidente Jimmy Morales. También agregaba que era necesario que Guatemala fortalezca sus instituciones y necesario que todos creyéramos en nuestro país. Algunas noticias de la coyuntura, pero tenemos que hablar también de este fuerte sismo que se registraba anoche en el territorio nacional, terremoto en México. Le hemos estado dando entonces algunos datos de lo que sucedía ayer, alrededor de las 10 de la noche con 42 minutos, este sismo que afectaba el territorio nacional. Y queremos poner nuestras redes sociales a su disposición. ¿Por qué? Porque sabemos que usted, independientemente del lugar en el que se encuentre, nos puede compartir cómo vivió el sismo. Déjenos sus comentarios con el hashtag VLNSismoGuate. Usted puede participar en Twitter, pero también lo puede hacer en Facebook. Hemos posteado la pregunta para que usted pueda compartirlos. Ya lo sabe que a lo largo de nuestro programa compartimos los comentarios de todos los guatemaltecos en nuestra pantalla para que sepamos y conozcamos más detalles de lo que ha sucedido en nuestro país. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede no solamente en Guatemala, sino también a nivel internacional. Nos enfocamos entonces con el clima, señoras y señores, y los daños de este que ha sido considerado el huracán más fuerte en la historia del mundo. Sí, estamos hablando de Irma, que ha dejado ya al menos 15 muertes a su paso por el Mar Caribe, en donde se reportan grandes daños a infraestructuras, y 2 ciclones más. Hablamos de José y Katia, que amenazan a esa región y a la costa mexicana. Se espera que en los próximos días el huracán se dirija hacia la costa de Florida, Estados Unidos, en donde autoridades prevén un impacto devastador. Aparte, en el Golfo de México, el huracán Katia causa lluvias en la mayor parte del territorio mientras se monitorea el paso de José, el tercer huracán que recorre el Atlántico y continúa intensificándose a unos 1.310 kilómetros de las Antillas Menores. El huracán Katia, que se formó el miércoles en el Golfo de México, se fortalecerá a categoría 2 antes de golpear la costa del este entre hoy y mañana. El gobierno de Estados Unidos suspendió sus operaciones migratorias en las áreas afectadas por el poderoso huracán Irma, que se dirige hacia el sur del estado de la Florida. Por su parte, el huracán José, que se encuentra en el Atlántico, se intensificó a categoría 3 con vientos de hasta 195 kilómetros por hora. Y cuando son las 6 de la mañana con 1 minuto, nuestro país vecino México nos da noticias no solamente por este terremoto que se registraba anoche, sino por algunas medidas políticas que se están tomando en torno a las acciones en Corea del Norte. México ha tomado, sí, medidas diplomáticas drásticas en contra de Corea del Norte luego de las provocaciones de este país asiático a la comunidad internacional. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha declarado este jueves persona non grata al embajador norcoreano Kim Jong-il y le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el país. Con esta acción, el Ejecutivo mexicano busca expresar a Corea del Norte su absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear. Significa una franca y creciente violación al derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo. Esto es lo que subrayaba el comunicado. El decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación instruye además a las dependencias gubernamentales mexicanas a cumplir plenamente las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte.
Bueno, son las 6 de la mañana con 2 minutos. Por supuesto que entablamos este contacto telefónico con David de León de la Conred, que como siempre tiene información importante para compartir con nosotros. David, despierta una Guatemala asustada, alarmada y bueno, queremos información entonces de lo que sucedía ayer por la noche, no solamente en Guatemala, sino en nuestro país vecino México. Buenos días, adelante. Buenos días, Vero. Sí, así es, tuvimos este evento sísmico de 7.7 ayer a las 10 de la noche con 49 minutos que asustaba a la mayor cantidad de personas acá en Guatemala, en un epicentro en las costas de México, de Chiapas, y hasta el momento tenemos 29 incidentes que se ha dado seguimiento en el transcurso de la noche y madrugada, procesos de verificación que todavía incluso se están realizando en otros departamentos del país, pero hasta el momento podemos hablar de daños reportados en Huehuetenango, que ha sido el departamento donde más incidentes hemos tenido reportados hasta este momento, también en Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Suchitepeques y Totonicapán. En estos lugares se tiene un seguimiento específico con las autoridades y en el transcurso de la mañana de este viernes también se va a verificar otro tipo de situaciones. Puede que en el transcurso de la noche no era posible observar bien cuál era el escenario en algunos sectores y ya en el transcurso de esta mañana las diferentes instituciones que forman parte del sistema Conred estarán dándonos a conocer. Hablamos que hasta este momento son alrededor de 43 viviendas con daños entre leves, moderados y severos. Solo daños severos son 25 viviendas que presentaban esta condición y recordemos que es un sismo que tuvo una duración de 1 minuto 33 segundos. Regularmente estamos acostumbrados a eventos sísmicos que van de 20 a 30 segundos acá en Guatemala, pero esto es 3 veces mayor la duración del evento sísmico como tal. Por lo tanto, tenemos que estar preparados siempre, tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país la amenaza sísmica es latente, lastimosamente no se puede predecir, pero es vital estar preparados, Vera. Importantes las recomendaciones que compartías y yo creo que es importante también que aclaremos porque existen diferentes dudas en torno a cuándo es declarado un terremoto. Sabemos que en México ha sido declarado de esta manera, pero en Guatemala influye el tiempo, influye el grado en la escala de Richter obviamente y los daños. ¿Nos podrías ampliar un poquito más de por qué este no ha sido terremoto en Guatemala? Sí, nosotros lo tenemos catalogado como un fuerte sismo que se registraba de esta manera para poder catalogarlo de un terremoto. Actualmente se utiliza otro tipo de, podríamos decir, de categoría o podríamos decir de estándar para poder declararlo como tal. Todo va a depender de la magnitud de los daños, por ejemplo. Luego también habrá que determinar la energía que se ha liberado, que sabemos que es de 7.7, por ejemplo, pero más que todo es el tema de los daños que llega a generar en un país, porque puede existir un evento sísmico que sea incluso de magnitud 8.0, 8.8, por ejemplo, pero que ocurre en un área como en un desierto, por ejemplo, en donde va a ser catalogado como un fuerte sismo, más no como un terremoto, porque no hay ningún tipo de construcción que ha resultado o líneas vitales que han resultado afectadas. Entonces va vinculado más al tema actualmente de la magnitud de los daños. Anteriormente sí, pero era al momento de que era un evento sísmico arriba de magnitud 5.0, por ejemplo, ya incluso a nivel internacional se hablaba que se catalogaba como un terremoto, pero esto ha cambiado ahora y se clasifica de acuerdo a los daños que genera un evento sísmico como tal. Importante la aclaración entonces, era David de León de la Conred. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada y por supuesto que estamos abiertos en cualquier momento que se quiera compartir con la población información importante. Y hablando justamente de eso, de lo que debe conocer la población guatemalteca en momentos como estos, tenemos un video para que usted se informe y sobre todo establezca un movimiento con toda su familia de qué es lo que se debe hacer cuando se tenga un fuerte sismo. Conred te recomienda para proteger tu vida en caso de sismo. Mantén la calma. Agáchate, cúbrete y agárrate. Por ningún motivo salgas corriendo. Espera que deje de temblar y luego evacúa ordenadamente siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de reunión establecido. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre medidas de prevención. Guatemala se está preparando. Conred, por una Guatemala sin desastres.
Importantes recomendaciones que debemos tomar en cuenta y sobre todo debemos dejar preparadas. Y algo que no nos cansa realmente el poder recordarles a todos ustedes lo que sucede con esta mochila de las 72 horas. Lo hemos dicho en los últimos acontecimientos que hemos vivido en Guatemala, así que queremos recordarle a usted lo que debe tener cada una de las mochilas por cada integrante de su familia. Dentro de esta mochila hay elementos que le pueden salvar la vida. La mochila de 72 horas. Es una mochila que puede ayudarnos como persona a, por lo menos, de llegar a ser afectados por alguna situación, tener un lapso de 72 horas con la asistencia humanitaria necesaria para subsistir durante esos días. Ya luego pues vendrá la ayuda de las mismas autoridades. Este kit de emergencias debe ser una por cada integrante de la familia. Tiene que contener productos básicos como alimentos no perecederos, una mudada de ropa, en el caso necesario una fotocopia de nuestros documentos personales, el pasaporte o el DPI, por ejemplo. También tiene que tener medicamento especial. Es necesario que tenga otros recursos para la emergencia, como un radio de baterías y linterna. Nuestro país es amenazado constantemente por temblores, volcanes y lluvias. Ya luego, pues dependiendo de las condiciones de riesgo, pues ya puedo asistir a mi vivienda, verificar qué es lo que pues puedo rescatar de ahí si se da alguna evolución o alguna situación más grave, pero es parte de la coordinación que se tiene y parte de la recomendación en esta mochila de las 72 horas. Es recomendable que cada mes verifique los alimentos y baterías. Debido a los cambios, puede implementar un teléfono celular básico. El más sencillo, pero que puede servirnos a la hora de una emergencia, tener los números de los cuerpos de socorro, inclusive tener los números de nuestros familiares, que puede servirnos para mantener comunicación con ellos y establecer cuáles son las condiciones en las que se encuentran. La Conred divulga estas recomendaciones por medio de las redes sociales, donde amplía la información para la población en general. Las autoridades recomiendan que cada integrante de las familias tengan mochilas de 72 horas y así estar preparados ante cualquier emergencia provocada por la naturaleza. Ahí tiene usted entonces la manera en la que debe preparar cada una de estas mochilas, un poquito de conciencia realmente para que estemos preparados. Esto podría salvarnos la vida ante cualquier emergencia, tal y como lo decía entonces el video. 6 de la mañana con 9 minutos, tenemos que trasladarnos a un punto importante de la ciudad de Guatemala con nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene información relevante sobre lo que sucedía ayer alrededor de las 10 de la mañana, de 10 de la noche, mejor dicho, con 49 minutos. Alberto, muy buenos días, nos da mucho gusto que estés bien. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo en las calles. Adelante. Pero muy buenos días, también es un gusto estar pues informándoles sobre esta serie de emergencias que se han atendido durante las últimas 24 horas por parte de los cuerpos de socorro que durante la noche, madrugada, han realizado un monitoreo en distintos sectores donde recibieron llamadas por parte de vecinos muy alarmados sobre este sismo que afectara pues parte del territorio nacional. La información que nos han brindado tanto bomberos voluntarios como bomberos municipales, Cruz Roja guatemalteca, que nos han comunicado minuto a minuto sobre esta situación, dan a conocer que acá en Ciudad Capital ellos ya han finalizado con el monitoreo correspondiente, han evaluado algunas viviendas que tienen algunos pequeños daños, principalmente en el sector de la zona 5, también se reportaban pues daños en viviendas en el sector de la zona 6. Los cuerpos de socorro han comentado que a partir de las 8 de la mañana ellos estarán realizando el segundo monitoreo en distintas calles y avenidas de Ciudad Capital, principalmente en las áreas donde se encuentran ubicadas algunas viviendas en algunos barrancos que han sido construidos por guatemaltecos. El último reporte que nos han brindado las autoridades también de la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred, que a las 7 de la mañana pues estará brindando su primer conferencia de prensa, donde se espera que estén presentes las máximas autoridades del gobierno, el presidente Jimmy Morales, el ministro de Comunicaciones, también el ministro de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, donde estarán dando a conocer pues ya los datos que ellos manejan a esta hora del día sobre las emergencias que se han registrado en el interior
de la República. El reporte que nos brinda la Conred es de esta forma: reporte sensible en el monitoreo que se han realizado Ciudad Capital, Retauleo, Escuintla, San Marcos, Suchitepeques, Totonicapán, Sololá, Santa Rosa, Izabal, Baja Verapaz, El Progreso, Escuintla, Chimaltenango y Quiché han sido algunos de los monitoreos. Se reportan daños, sí, en Zacatepeques, Quetzaltenango y Huehuetenango. También ya se reportan 85 personas afectadas, 2 viviendas con daños moderados, personas damnificadas 17 y viviendas con daños severos 24. No se reporta ninguna persona fallecida. Ese es el dato, el último que nos acaban de brindar las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres Conred, que continúan con los monitoreos correspondientes. 7 de la mañana se estará brindando la primera conferencia de prensa, donde se estará dando a conocer pues también la suspensión de algunas clases, como en el departamento de San Marcos y también en el departamento de Totonicapán, donde las autoridades del Ministerio de Educación han decidido suspender las clases. También se estará brindando la primera información por parte conjunta de todos los cuerpos de socorro, y se maneja algún tipo de información clara con cuerpos de socorro tanto de Honduras como de El Salvador, que ya han mandado los monitoreos correspondientes de las evaluaciones que se han realizado en estos países. También ya se estará dando a conocer por parte de las autoridades de Conred el informe que han mandado los cuerpos de socorro de México. Tómelo muy en cuenta, 7 de la mañana tiene que estar usted muy pendiente, se estará dando a conocer por parte de las autoridades de gobierno la información. Los cuerpos de socorro continuaron realizando pues esta serie de monitoreos. Más de 2,000 llamadas recibieron tanto bomberos voluntarios como bomberos municipales al teléfono 122 y 123, donde los guatemaltecos solicitaban algún tipo de información y también solicitaban la presencia de los cuerpos de socorro. Esta mañana también se estará brindando la información por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Son por lo menos 5 infraestructuras de las comisarías, tanto en San Marcos como en Totonicapán, que quedaron con algún tipo de daños. También se estará incrementando la seguridad en estos departamentos para evitar que muchos delincuentes se roben pues algo de que han dejado en algunas casas dañadas. 7 de la mañana tiene que estar usted muy pendiente, se estará llevando a cabo esta conferencia de prensa, donde se las estaremos transmitiendo en vivo y en directo. Imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Ramírez. Soy Alberto Cardona. Con este tipo de información yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Agradecemos tu informe, Alberto. Nos estaremos enlazando para ver cómo se va comportando también. Recordemos que es viernes y suele complicarse un poco más el tránsito vehicular. Aunque Guatemala amanece con calma, tenemos que informar entonces de lo que sucede en las calles. Otro punto importante para poder compartir, y más que necesario en días como estos, en donde se encuentra nuestro compañero Julio de León con los bomberos voluntarios. Julio, adelante, cuéntanos cuál es la información que tienen nuestros compañeros bomberos. Muy buenos días, Verónica, buenos días, Guatemala. Estamos nosotros recabando información porque cualquier detalle que tenga que ver con este terremoto de 7.7 grados que se registró precisamente ayer a horas de la noche, pues es información valiosísima. Y justamente nosotros nos encontramos aquí en la estación principal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y es que si usted, si es que usted tiene pues información, si es que usted en algún momento estuvo marcando el 122, aquí justamente es donde se reunía toda la información, y no solamente de la ciudad capital, sino que también de todo el interior del país. ¿Cómo se encuentra William González, quien es comunicación del Cuerpo de Bomberos? Pues tiene información para nosotros. Muy buenos días, William. Así es, muy buenos días. Queremos informarles que no había terminado el sismo cuando ya la gente estaba llamando al 122 de bomberos voluntarios desde diferentes partes del país, especialmente de la región occidente, en donde indicaban acerca de daños estructurales en algunas viviendas. Inmediatamente se hizo un monitoreo a nivel nacional en los 22 departamentos y se logró comprobar que efectivamente los daños eran únicamente materiales. Le damos gracias a Dios por no haber trasladado a ninguna persona, porque ninguna haya fallecido, pero sí hubieron daños bastante grandes en viviendas, especialmente en la región de Tacaná,
Aquí hay 167 cantones, bomberos voluntarios monitorearon la mayoría de estos que colindan con la Ciudad de México y no localizaron ninguna persona afectada. También en Chichicastenango, en Quiché, ahí se alarmó la población ya que el tendido eléctrico cayó al suelo y amenazaba en algún momento con dañar a las personas, pero estas lograron ponerse a salvo. También se trabajó en la aldea El Rodeo, esto en Escuintla. Aquí se hablaba de un derrumbe que había dejado a 2 personas soterradas, pero luego de un lapso de tiempo se determinó que era negativo. Sí, hubo un pequeño derrumbe, pero todas las personas estaban a salvo. En el kilómetro 208, 210 y 211 de la ruta de Xela a Retarulegu, aquí sí hubieron unos derrumbes que obstaculizaron el paso vehicular, pero fueron quitados casi que inmediatamente para que el tránsito fluyera. A esa hora del día pues había bastante tráfico en ese lugar. Y en las comunidades de Chocolá, esto en San Martín Suchitepeques, aquí se nos indicó que habían colapsado unas viviendas y que sus moradores habían quedado bajo los escombros. También llegaron bomberos voluntarios a este lugar y efectivamente había daños en algunas viviendas, estas no colapsaron en su totalidad y no había personas lesionadas. Muchísimas gracias, William. En realidad, pues una de las principales reacciones de muchos guatemaltecos, como bien lo mencionabas, era que ni bien el minuto 20 que había sucedido del terremoto, pues ya muchos guatemaltecos marcaban el 122 como una manera también de encontrar soporte, ¿no? Porque puede que, si bien los daños únicamente fueron materiales y no físicos, emocionalmente, ¿no? Las personas también llegan a alterarse. ¿Qué tipo de llamadas eran las que ustedes recibían a partir de ese tiempo durante horas de la noche y madrugada, William? Sí, lo que acabas de decir se puso en evidencia también acá en la ciudad capital, en donde nuestras unidades salieron por servicios cotidianos, servicios por enfermedad común, y se observaba en las calles a personas que habían salido de sus viviendas con el temor a entrar, y la pregunta que nos hacían era si iba a haber un terremoto o si iba a haber otro temblor. Y esto pues nosotros no podíamos responderlo, más que indicarles de nuestro consejo primordial, que era que se mantuviera la calma. Excelente, mantener la calma, estar prevenidos y, en mi opinión, también tener la posibilidad de evitar una llamada innecesaria para que únicamente las verdaderas llamadas de emergencia puedan entrar hacia la planta, William. Sí, a Dios gracias, quiero referirme a esta pregunta que haces, ya que he tenido la experiencia no de este sismo, sino de varios que han ocurrido en nuestro país, y parece curioso que en ese momento las llamadas falsas y las llamadas por molestar cesan. Se da paso a llamadas realmente reales, personas que piden auxilio, personas que hacen alguna interrogante, y sí he notado de que este tipo de llamadas baja considerablemente. Excelente, muchísimas gracias, William. Nosotros continuaremos pues monitoreando también información en distintos puntos de la ciudad capital y demás para poder trasladar a ustedes. Por el momento les comentamos, en toda la ruta de Calzada Roosevelt, Boulevard Liberación, zona 1, zona 3, Avenida Bolívar, en realidad, y Avenida Elena también, periférico, pues se puede notar cómo el descenso del tránsito vehicular es muy evidente, y es que son puntos que a esta hora de la mañana tendrían que estar sumamente congestionados, pero seguramente muchos de los estudiantes no asistieron hoy a sus centros educativos y posiblemente algunas personas a sus áreas de trabajo, y esa es la razón por la que se puede percibir el ambiente en las calles desde muy temprano como mucho más tranquilo, mucho más silencio se podría decir, porque hay una menor cantidad de tránsito vehicular. Aquí con información de Cuerpo de Bomberos Voluntarios, muchísimas gracias, y pues por supuesto que vamos de vuelta al estudio y más adelante continuaremos con más información desde las calles. Verónica. Muchas gracias, Julio, por estos detalles, y regresamos en tan solo instantes contigo para seguir recorriendo Guatemala y ver cómo amanecemos entonces en un día, pues en donde Guatemala amanece asustado, Guatemala amanece con ganas de saber qué es lo que ha sucedido en diferentes puntos del territorio nacional. Y tenemos lo siguiente. Y nos trasladamos rápidamente a uno de los lugares en donde se sintió más fuerte este sismo a las 10 de la mañana a las 10 de la noche, insisto yo con la mañana, 10 de la noche con 49 minutos, es Quetzaltenango. Y es nuestro compañero Oscar de León, colaborador de Guatevisión, que como siempre nos informa lo que se ha reportado en cuanto a daños en la ciudad de Quetzaltenango. Oscar, te escuchamos. Adelante, buenos días.
Oscar, vamos a ver si tenemos entonces, te tenemos en línea. Muy buenos días, escuchamos tu reporte desde la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, me parece que tenemos un pequeño problema de comunicación. En tan solo instantes entablamos la misma entonces con Oscar de León desde Quetzaltenango para que nos informe lo que ha sucedido en el occidente de la República. Mientras tanto, tenemos que hablar del clima. Nuestra compañera Lorraine Quinto ya se encuentra con nosotros. Lorraine, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sentiste luego de este fuerte temblor acá en Guatemala? Bueno, la verdad es que bastante tranquila, sin embargo, pues vale la pena también tener información necesaria, por supuesto, después de este movimiento sísmico. Y también tenemos que seguir informando acerca de las condiciones climáticas porque tampoco la están pasando muy bien en otras regiones del continente después de Irma. Iniciamos entonces dándole a usted esta información y colocamos en pantalla entonces estas imágenes donde podemos mostrar y donde se puede observar también cuál ha sido los efectos que ha dejado entonces Irma en algunas regiones del mundo. Vemos entonces que precisamente se disminuye ya a categoría 4 hasta ayer. Por horas de la noche se mantenía en categoría 5. Y déjenme contarles que Irma es considerado el huracán más desastroso en la historia del mundo. Veíamos ayer también que tenía las dimensiones de Texas. Iniciamos entonces donde mencionábamos que Irma tenía el tamaño de Colombia, después de Francia, y ahora tiene las dimensiones de este estado, de los Estados Unidos, de Texas. Se dirige rápidamente hacia los Estados Unidos y es el primer huracán que se mantiene con vientos de 297 kilómetros por hora por más de 36 horas, alcanzando ya las 46 horas de mantenerse entonces a esa velocidad. Sin embargo, ya se empieza a reducir a categoría número 4. Vemos también en pantalla que tenemos a la altura del Golfo de México a Katia, que tiene y se mantiene con categoría número 1. Sin embargo, detrás de Irma viene José, que se mantiene con categoría 3. Incrementa a categoría 3 y podría seguir aproximadamente el mismo recorrido que tiene Irma. Vemos entonces que Irma también ya dejó 10 muertos en las islas del Caribe y desde ayer a tempranas horas de la mañana, desde las 7 de la mañana se empezaba a evacuar aproximadamente a 100,000 personas de las costas de Miami. Seguimos hablando más información acerca de las condiciones climáticas, pero ahora en Guatemala. E iniciamos entonces con una temperatura actual de 17 grados centígrados específicamente para la ciudad capital, con cielos parcialmente nublados. Sin embargo, los efectos de Katia podrían tener algunos en el territorio nacional, con posibilidades de lluvia en algunos departamentos aledaños al territorio mexicano. Posibilidades de lluvia específicamente en Guatemala de un 100%. Y los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 48 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 26 minutos. Vemos entonces información acerca de la fase lunar. Se mantiene entonces una luna llena con una iluminación del 98.87% y por supuesto la recomendación del día para ampliar un poco más de información para migrantes y toda la población, específicamente para las personas que están viajando a México, definitivamente por los efectos que podría tener entonces este huracán Katia, que se mantiene con categoría 1, y para las personas que se están trasladando a los Estados Unidos. Vemos entonces desde tempranas horas de la mañana que se han cancelado algunos vuelos. Sin embargo, hay personas que están viajando a la Florida, por lo tanto se les recomienda tener bastante precaución y que también mantengan su mochila a las 72 horas después del movimiento sísmico que se daba el día de ayer. Vemos una imagen que tenemos también para todos ustedes y específicamente es acerca de un comunicado oficial que se ha indicado que 90,000 guatemaltecos se encuentran en las costas de Florida, personas que podrían verse afectadas después del huracán Irma. Por lo tanto, se les recomienda también a las personas que se encuentran en Estados Unidos, que tienen habilitado el 911 y el de información general de huracanes, que es el 311, y de emergencias del Consulado General de Guatemala en Miami. Ponga mucha atención, el teléfono es más 305-319-1020, así como el call center de atención a migrantes, que es el 844-80-51-011, para información de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Lorraine, por esta información. Ya más adelante seguimos recorriendo Guatemala. Características para este fin de semana, que también se espera sea un poco más lluvioso. Entonces, se esperan lluvias, al menos para las primeras semanas de noviembre, así que pues, la recomendación es que las personas se preparen para esta época lluviosa que se va a seguir manteniendo y ha estado a lo largo de estos últimos meses. Muchas gracias, Lorraine, por esta información. Más adelante seguimos recorriendo Guatemala. Entonces, mientras tanto, tenemos que enlazarnos ahora sí hacia la ciudad de Quetzaltenango con Oscar de León, colaborador de Guatevisión, que tiene información importante para compartir con todos nosotros.
Oscar, muy buenos días. Cuéntanos. Escuchamos tu reporte. Buenos días. Buenos días, Verónica. Efectivamente, pues a partir de anoche pues empezamos a realizar un monitoreo en Quetzaltenango y se ha reportado hasta el momento que solamente viviendas que han tenido daños con rajaduras y fachadas que han caído totalmente en el centro histórico del Tente. También otro tema muy importante es de que hoy quedan suspendidas las clases y hoy que daban inicio también lo que es las actividades de septembrinas, pues la comisión de desfiles ha dado a conocer de que se queda totalmente suspendido el desfile de inauguración del sector primaria que era para este día, y esto debido a consecuencias de los constantes sismos que se han registrado a partir de las 10 de la noche. De esta hora pues no se reportan mayores daños, no hay pérdidas humanas, gracias a Dios, y la Policía Nacional Civil a partir de las 11:15 de la noche pues estuvimos realizando el monitoreo conjuntamente con todos ellos, pues no hay mayores daños en Quetzaltenango. En las rutas que comunican de Quetzaltenango hacia Rotableu, para las personas que se conducen a esta hora de la mañana, la recomendación es que conduzcan con mucha precaución porque hay algunas piedras que han caído de la montaña, como también de la ruta que conduce de Quetzaltenango hacia Coatepeque. Ahí no se han reportado derrumbes grandes, pero sí gran cantidad de piedras las que han estado en el tramo asfáltico. En la región, hasta el momento, pues el departamento que ha dado más que hablar luego de este sismo ha sido lo que es San Marcos. Los cuerpos de socorro pues le han puesto mucho énfasis a lo que es Tacaná, el municipio de Tacaná, pero ya de ahí en adelante, Verónica, en el centro histórico pues hasta hoy en la mañana se va a empezar a evaluar. Ayer en horas de la noche también el gobernador departamental Juan Climaco inició con la verificación de daños a partir de las 12 de la noche, y hasta esta hora se espera que a las 8 de la mañana estén brindando ya datos preliminares sobre la evaluación que han estado realizando. Como repito, las actividades de feria pues han sido suspendidas por este día y se espera de que se retomen las mismas para el día de mañana. Verónica, ese reporte que se tiene desde Quetzaltenango, sin pérdidas humanas, un mínimo de viviendas dañadas y sobre todo pues gran cantidad de personas que sufrieron crisis nerviosas por lo largo que fue este sismo que se sintió en la región altiplano Verónica. Muy buenos días. Buenos días a ti, Oscar, y muchísimas gracias entonces por este reporte de lo que sucedió y cómo se vivió este fuerte sismo en la ciudad de Quetzaltenango. Ya nos estaremos enlazando a otros puntos importantes también del territorio nacional, en donde se sentía fuerte, por ejemplo, en el departamento de San Marcos, en donde también se han registrado algunos daños a estructuras. Mientras tanto, tenemos que hablar de las noticias y comenzamos entonces con Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Y vemos entonces en la portada de Prensa Libre 2 diputados implicados en financiamiento ilícito de FCN. Comisión pesquisidora citó para hoy al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público y también al presidente Jimmy Morales. Fuerte temblor de 7.7 grados a las 22:49 horas ocurrió este fuerte y prolongado sismo con epicentro en el Pacífico frente a Chiapas, México, a 250 kilómetros de San Marcos, según el INSIBUME. El movimiento duró 32 segundos. Escuchábamos a la Conred diciendo que es 1 minuto con 32 segundos y esto es justamente lo que reporta la población. Y tenemos además devastación. Esta fotografía, 18 personas han fallecido a causa del impacto en varias islas del Caribe. El huracán Irma, que ahora se cierne sobre Cuba y la península de Florida. Ya en el interior de Prensa Libre encontramos otras noticias. La gente que se ha ido es porque ha querido irse. Con estas palabras, el vicepresidente minimizó la crisis migratoria del país. La realidad que viven los guatemaltecos es totalmente distinta. Otra noticia, Cámara protege recursos para la CICIG. Una enmienda de la congresista Norma Torres garantiza la ayuda de Estados Unidos en contra de la corrupción en Guatemala.
Vuelta de página una vez más para encontrarnos con más información. Captación de fondos de FCN implica a los diputados. Y hoy, en Prensa Libre, usted encuentra no solamente los datos del presidente Jimmy Morales, que fue citado por la Comisión Pesquisidora para que hoy presente pruebas, pero se cree que no asistirá a la cita, sino que además el cronograma de actividades que se tienen para hoy y para las siguientes jornadas en torno a esta Comisión Pesquisidora. 6 de la mañana con 32 minutos, tenemos que continuar con más. Estas son las portadas nacionales, pero ¿qué sucede en el mundo? Está con nosotros Loen Quinto, quien nos presenta entonces estas portadas internacionales. Adelante, Loen. Tenemos que seguir, por supuesto, hablando de lo que sucede a nivel internacional y específicamente hay algunas portadas que vale la pena resaltar con sus titulares. Vemos entonces la portada de México Reforma, registran el sismo más fuerte del país, por supuesto, es una de las noticias principales. Pactan fin a crisis, va fiscal a revisión y daña CNTE helicóptero oficial, es lo que podemos observar en esta portada de México, la portada de Reforma. Pero tenemos que seguir haciendo este recorrido y nos trasladamos al norte del continente con The Washington Post, la portada de Estados Unidos, donde específicamente vemos esta imagen donde mencionan que Florida se empieza a preparar para un ataque directo y posiblemente desastroso por parte del huracán Irma. Vemos que al menos hay 10 muertos en esta tormenta masiva que afectaba el Caribe y que se dirige entonces a las costas de la Florida. Vemos también que Equifax mancha los créditos, la información de créditos de millones de personas e inicia la temporada de la NFL con, hablando por supuesto acerca de uno de sus más importantes jugadores. Sin embargo, también es uno de los jugadores que no tiene empleo. Noticias completas que puede encontrar en The Washington Post y por supuesto El Heraldo, una portada de Honduras, 200,000 compatriotas huyen de Irma en la Florida, es su noticia principal. Educación, salud y seguridad con más presupuesto por ilegal, PL no apoyará regular la reelección, es lo que podemos encontrar en estas portadas del mundo. Continuamos con más información, Verónica. Muchas gracias, Loen, por estos datos y las portadas internacionales. Luego de un bloque de casi una hora de noticias, pero lo ameritaba, por supuesto, la situación que estamos viviendo, no solamente en Guatemala, sino nuestros hermanos en México y también todas las personas que se están viendo afectadas por el huracán Irma. Hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros. Cuando regresemos, más noticias de Guatemala y el mundo. No se vayan.